Y vamos a conversar a esta hora de economía con el experto don Raúl Moreira y vamos a analizar esa decisión que han tomado algunos países de sacar de circulación o por lo menos a la hora de hacer negocios del dólar. Por ejemplo, China y otros 8 países fortalecieron un bloque para destronar el dólar como moneda. Don Raúl, ¿qué impacto tendrá esto al final en el dólar, esta alianza de estos 8 países? Muy buenos días, don Enrique, estimado amigo. Saludo a los oyentes de Radio Panamá. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, la noticia a nivel internacional en términos económicos es una transacción que ha hecho de importación de gas natural licuado que ha hecho China, gas licuado procedente de Emiratos Árabes Unidos y que fueron negociados a través de una empresa francesa llamada Total Energies. Más de 65 millones de toneladas de gas. Entonces, la particularidad de esta transacción es que no se hizo utilizando el dólar como moneda de referencia, sino el yuan. Esto, como bien señalas, se une a una intención del grupo llamado BRICS, está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, de ir avanzando hacia un proceso en el cual se podría utilizar una moneda común, en este caso el yuan, para hacer transacciones entre estos países, tal como se usa el euro para hacer transacciones entre los países de la Unión Europea. Realmente la decisión de usar el yuan por parte de China ya viene de hace rato, su intención de fortalecer el yuan como una moneda de reserva a nivel internacional. Pero indudablemente lo que ha ido ocurriendo últimamente, después del conflicto, iniciar el conflicto bélico de Rusia en Ucrania, que se ha traducido en sanciones económicas contra Rusia, pero producto principalmente de la fortaleza del dólar. Entonces, todas las transacciones en dólar que realizaba Rusia, se han visto afectadas. Entonces, China ha utilizado esto para fortalecer sus esfuerzos de utilizar el yuan como una moneda de reserva a nivel internacional, y hacer esta transacción en yuanes es un signo de alarma importante en el fortalecimiento del yuan a nivel internacional y un poco el debilitamiento del uso del dólar en el comercio internacional. Sobre todo se habla de que ya países como Brasil lo van a utilizar o van a utilizar su propia moneda para comprar petróleo. ¿Cómo deja esto finalmente? ¿Va a ser un golpe importante para el valor del dólar? Bueno, a pesar que el dólar es una moneda cuya importancia como moneda de reserva ha ido disminuyendo a nivel internacional, todavía representa algo así como el 59% de las reservas a nivel mundial. Y esto no es un proceso en el cual uno amanece y dice, a partir de hoy ya no vamos a usar más el dólar y vamos a usar el yuan, por ejemplo. Este es un proceso que ya se ha iniciado hace ya un tiempo, y el paso que se ha dado en esta transacción es un paso sumamente importante, porque entonces ya eh, China de diciembre ya había advertido en una reunión que tuvo Xi Jinping en, en Arabia Saudita, que todas las importaciones de gas que iba a hacer China, que es el principal país importador de gas natural licuado en el mundo, se debían hacer a través de la bolsa de petróleo y gas de Shanghai, utilizando el yuan. No es una medida muy simpática para los Estados Unidos el hecho de que una empresa francesa sea la que haya llevado adelante esta transacción, que sí, no va a derrumbar el dólar, pero sí es una muestra de que efectivamente se está acentuando su debilidad a nivel internacional. Oiga, pero ¿cómo quedamos entonces al final? Era un aliado Francia. ¿Cómo el gobierno francés permite que se salga una empresa de uno de los países que uno cree que es aliado de los Estados Unidos con esta negociación?
con este país? Bueno, es que en realidad el tema aquí, uno, en primer lugar, esta no es cualquier empresa. Esta es una de las empresas más grandes del mundo. Opera en más de 130 países. Esta Total Energies, que es francesa. Sí. Pero el que está haciendo la compra es China. Y China, utilizando su fortaleza en el mercado, es la que puede imponer sus condiciones. Decir, bueno, yo te voy a comprar gas, pero te Ujú. lo voy a comprar en yuanes. Pero eso Así no como pasaba antes. no, Mm. anteriormente todo se hacía en dólares, fortaleciendo la moneda norteamericana. Es como a raíz de las sanciones contra Rusia, Ujú. eh, Rusia estableció que todos sus pagos del gas que ellos vendían se tenían que hacer en rublos y no en dólares. Eso también era un golpe a, a la fortaleza del dólar en las transacciones comerciales. Pero Efectivamente, será una medida que a largo plazo tendrá un impacto en el dólar. O sea, no lo tuvo a efecto inmediato, pero a largo plazo, si se siguen sumando más países, podría tener un impacto en el dólar. sí, porque ya, de hecho, ya el dólar se ha venido debilitando sin estas Ujú. medidas por parte de China. Ok. Pero si a eso le añadimos la presión que está haciendo China a través de su compra de petróleo, ahora en yuanes, ya no más en dólares, y la intención de los BRICS de crear un frente común para entre ellos hacer transacciones en yuanes y no en dólares. Estamos hablando de 5 países muy grandes que hacen muchas transacciones muy grandes que ahora mismo lo hacen en dólares. Si ellos cambian a yuanes, van a acentuar más la debilidad de la moneda de los Estados Unidos. Y como repito, no es un tema que vaya a hacer que mañana el dólar ya no va a ser más la reserva a nivel internacional, pero Sí. sí, anteriormente era la libra esterlina y ya no lo es. Pasó a ser el dólar. Ok. Y dentro del desenvolvimiento, la evolución del sistema monetario internacional, en algún momento el dólar efectivamente va a dejar de ser la moneda de reserva, tal vez frente a otras monedas o tal vez frente a otros medios de pago a nivel internacional. ¿Y cómo queda Panamá en este escenario? ¿Qué tanto nos afecta que se debilite la moneda que utilizamos los panameños, que es al final el dólar? Bueno, Panamá hace muchas transacciones con los Estados Unidos, más de 2.900 millones de importación por parte de Panamá y solamente exportamos 300 millones a Estados Unidos, pero también hace muchas transacciones con China. Eh, de hecho, sin tener tratado de libre comercio con China, Panamá exporta más de 1.000 millones de balboas hacia China, lo cual es mayor que lo que aporta Estados Unidos teniendo tratado de promoción comercial. Entonces, puede afectarnos desde el punto de vista que las exportaciones nuestras no sería tanto como afectarnos, porque si el dólar se debilita, se vuelve más barato, nuestras exportaciones se vuelven más baratas también y podemos entonces exportar más. Así que ese es una situación que debemos ir eh, verificando a nivel internacional, porque efectivamente lo que le sucede al dólar tiene incidencia sobre la economía nacional, porque todas las transacciones que hacemos Claro. las hacemos en dólares, eso es indudable, y nos va a afectar o beneficiar de alguna manera. Oiga, don Raúl, ¿y no podríamos a futuro empezar a tener, no es viable tener varias monedas, que sea factible utilizar la moneda china, el dólar? No es viable. De hecho, como la Constitución establece que no va a haber moneda de curso forzoso, Ujú. eh, y eso significa también que no es obligación nosotros usemos el dólar como una moneda de, para realizar nuestras transacciones comerciales. Nosotros efectivamente podemos mirar hacia otras monedas. Ya eso se ha señalado en varias ocasiones Ujú. sobre la necesidad que Panamá no sea tan dependiente de una moneda extranjera. Si bien ellos no tenemos un papel moneda propio, el Sí. hecho de depender completamente de una moneda extranjera debilita nuestra fortaleza a la hora de tomar algunas decisiones. Y algunos expertos han señalado efectivamente la conveniencia eh, en su momento de empezar a utilizar más el euro
que es la siguiente moneda de fortaleza a nivel internacional, para hacernos menos dependientes, porque en casos donde, por ejemplo, la inflación afecte demasiado a Estados Unidos, podamos utilizar el euro como una moneda alternativa para hacer nuestras transacciones comerciales y no nos afecte tanto las decisiones que tome Estados Unidos para fortalecer su moneda. Porque entonces nosotros estaríamos haciendo transacciones, además del dólar, con otras monedas importantes a nivel internacional. Oiga, y este futuro, esta alianza de estos 8 países tendrá un mejor futuro que las criptomonedas. Se han organizado bien, van haciendo un proceso bastante consensuado. Se integrarán más países desde su punto de vista, se podrían sumar a estos 8. Indudablemente, frente a lo que es la criptomoneda, que es básicamente una especulación, que los defensores de las criptomonedas en Panamá no le parezca muy simpático las opiniones que yo hago en ese sentido. Es pura especulación el uso de las monedas. Esta alianza de estos 5 países efectivamente se puede traducir a otros países, ya que en el caso nuestro, de América Latina, Brasil es un país muy importante dentro del Mercosur. Es decir, si Brasil, como parte de la BRICS, fortalece el uso del yuan, tal vez el resto de países de economías importantes de América del Sur pudieran empezar a ver la conveniencia de, a través de Brasil o ellos mismos, también empezar a tomar decisiones usando otra moneda. Porque al final del día lo que sucede es que cuando tú tienes una moneda como moneda hegemónica, el país dueño de esa moneda es el que impone las reglas de juego a nivel internacional. Si aumenta el tipo de cambio, todos los países que usan esa moneda se afectan. Si lo disminuyen, también se afectan. Entonces, lo que buscan otros países es que frente a situaciones que ellos pueden ver como amenaza a sus propios intereses, buscan Claro. otras alternativas. En este caso, como bien han señalado, el yuan como una moneda que responda a los intereses propios de ellos, sus necesidades comerciales y económicas para hacer transacciones, y no de la presión que pudiera hacer Estados Unidos, producto de la hegemonía que tiene actualmente el dólar. Si se debilita, entonces cada país puede tomar decisiones que ellos consideren convenientes a sus propios intereses, sin tener que depender de las decisiones que tome Estados Unidos con respecto al dólar. Y la integración de Arabia Saudita y que no solo se compre gas, sino también ahora petróleo crudo en yuan va a fortalecer este sector, ¿no? Precisamente, es que no estamos hablando de cualquier país que está comprando gas natural, y en este caso estamos hablando del el mayor país importador de gas natural en el mundo. Entonces, si a esta transacción que se ha hecho recientemente continúan más transacciones, eso sí, efectivamente va a hacer que otros países, no solo Emiratos Árabes Unidos, sino el resto de los países de la región, empiecen a utilizar el yuan y no el dólar como una moneda de referencia. Esto es igual como cuando se empezaron a tomar las medidas económicas en contra de Rusia. Una de las cosas que se hacía era que no podían utilizar, por ejemplo, la Visa, una tarjeta de crédito a nivel internacional. China tiene un sistema de pago de crédito también, y se ha empezado a ver la posibilidad que China empieza a fortalecer su medio de pago a través de tarjeta de crédito propio, para evitar estas presiones que se hacen a nivel internacional y que nosotros sufrimos aquí recientemente cuando se incorporó un importante grupo económico a la llamada lista Clinton, y fue un desastre realmente para este grupo económico, y que afectó a la economía nacional, traduciéndose en la pérdida de cientos de empleos de panameños. Don Raúl, para finalizar, Panamá. El gobierno ha anunciado la extensión del vale digital y también del tema del subsidio al combustible.
en medio de una emisión de bonos que al final se traduce en más deuda. Ha llegado el momento de tener este tipo de subsidios y de enfocarnos en inversión. Es un tema complicado, se tienen las finanzas públicas. Realmente ya hace rato decíamos que el tema del combustible solidario, como se llama, debía focalizarse más hacia una gama de vehículos que realmente estuvieran más relacionados con el transporte público y con la producción, y no con Ferraris, Lexus y demás que se benefician de este tipo de sacrificio fiscal. Se ha tomado una medida de exonerar la gasolina 95. Eso debe disminuir bastante eh, este sacrificio y costo económico para el Estado, pero indudablemente el tema es, sigue sacrificándote y eso no se traduce, por una parte, no solo reducción, sino evitar que se incrementen los precios de los artículos, en evitar que transportistas inescrupulosos incrementen el pasaje al usuario. Entonces no está sirviendo realmente el sacrificio que está haciendo el Estado a través del incremento de la deuda pública, sino está teniendo el efecto que se está buscando. Los precios cada vez son más caros de los alimentos y el del pasaje también. Entonces, hay que tomar medidas concretas por parte del Estado. La emisión de bonos, como bien señala, efectivamente incrementa el nivel de deuda de nuestro país, y al final del día, eso significa más adelante incrementar el tamaño de la cantidad de dinero que destinamos a pagar esa deuda. Cada centavo que utilizamos para pagar la deuda externa significa una escuela menos, un hospital menos, un doctor o una enfermera menos, porque estamos destinando estos recursos a pagar capital e intereses de la deuda. Así que si esto no se ve en esa magnitud y se toman las medidas adecuadas, la situación pudiera, a nivel social y económico, agravarse en el futuro. Raúl Moreira, economista, muchas gracias por ampliar el panorama internacional y sobre todo el nacional en materia económica y conocer un poco de... el final era explicarnos realmente el impacto que podría tener esto en la economía panameña, el tema del yuan y la compra del gas y del crudo. Ahora, muy buenos días y muchas gracias, don Raúl. Gracias por invitarme. Saludos, Enrique, y a los oyentes de Radio Panamá.